Hola, yo soy Jimena Silva y vamos a hablar de los primeros capítulos de las batallas en el desierto, una ciudad que cambia, una infancia marcada por la política, el clasismo y un amor imposible. Y hoy hablaremos de los primeros capítulos justo de este libro, que es la novela de José Emilio Pacheco, que nos transporta a un México que ahora pues ya no existe, ¿no? Entonces vamos a iniciar que la historia es en la Ciudad de México a mediados del siglo XX más o menos, cuando el país vivía como mucha modernización, pero no todo era progreso, porque también la corrupción política y la desigualdad igual estaba como por todas partes. Entonces nuestro protagonista es Carlos, o es un niño de clase media que crece en la colonia Roma, que justo hicimos el recorrido como por su casa y su vivienda y todo, y como todos estos caminos que él hacía para que lo ven. Entonces él crece en la colonia Roma. A través de sus ojos podemos ver cómo eran los juegos, cómo era la escuela llena de niños diferentes. Y también desde pequeño Carlos escuchó mucho sobre la política, la corrupción, y en la escuela aprendía como que también cada quien pensaba diferente, pero no siempre lo decían, o había quienes como que se criticaban en secreto. Pero lo que realmente marcó la infancia de Carlos fue su amor imposible por Mariana, la mamá de su amigo Jim. Entonces eso cambia como toda su manera de ver el mundo, porque también, bueno, en el libro se explica cómo Mariana es una chava como de 30 años, que era justo la mamá de su amigo y además tenía como un amorío con el presidente. Entonces los primeros capítulos te va dando el contexto, está súper rápido literal el libro, está muy bonito. Yo digo que te animes a leerlo porque es un libro como muy cortito y además es muy chistoso, como que te lleva a esos momentos cuando eres un niño y lo escuchas o lo lees, vaya, a través de Carlos. Está muy padre. Yo, bueno, me tocó del capítulo 1 al 3, obviamente lo leí todo, pero ahorita mis amigas les van a explicar de los demás capítulos. Gracias. Bueno, yo soy Michelle Mendizábal y voy a hablar sobre los capítulos 3, 4, 5 y 6, empezando por el capítulo número 3, que básicamente en este capítulo Carlos, que es el protagonista, describe cómo es la Ciudad de México en su infancia, mostrando su transformación urbana y los cambios en la sociedad. Habla sobre su escuela, el Colegio México, que visitamos en el video, donde conviven con niños de distintas clases sociales. Como también se menciona la influencia de la Segunda Guerra Mundial y la política en la vida cotidiana que tienen todos estos niños en la Ciudad de México. Pasamos al capítulo 4, donde básicamente otra vez es Carlos presentando a su hijo Jim, y que es hijo de un político muy influyente en esta Ciudad de México. Básicamente un día Jim invita a Carlos a su casa y ahí conocen a Mariana. Mariana es sumamente importante aquí, que Mariana es la madre de Jim. Como se dijo que es bastante importante, Carlos queda inmediatamente enamorado de Mariana, aunque es una mujer mucho mayor que él. Básicamente la describe como hermosa, elegante y se siente fascinado por su forma de ser. Pasamos al capítulo 5, donde Carlos comienza a obsesionarse con Mariana, piensa constantemente en ella y trata de encontrar cualquier excusa para acercarse a ella, para verla de nuevo y estar en contacto. También reflexiona sobre el amor y el deseo, aunque no entiende completamente lo que se siente debido a que está muy chico. Recordemos que Mariana es mucho más grande que él. Y pasando ya al capítulo 6 y último, finalmente Carlos se atreve a confesarle su amor a Mariana, que esto es sumamente importante para todo el libro. Básicamente Mariana reacciona con sorpresa y ternura, pero le deja claro que su amor es imposible, porque justo como se mencionó antes, pues Mariana es mucho más grande que Carlos, y con todo esto Carlos queda devastado y muy confundido por todo lo que él sentía. Y pues bueno, básicamente todos estos capítulos son clave porque expresan y dan a conocer el conflicto central de toda esta historia, y el amor imposible, indeseado, todo lo demás de Carlos con Mariana,
por justo su diferencia de edad. Y pues bueno, eso es todo. Gracias. Hola, yo soy Regina Collado y pues en este video yo voy a dar la reseña de los capítulos 7, 8 y 9. Así que voy a dar un breve pues resumen de cada uno y empezaré con el capítulo número 7, en donde Carlos ya no aguanta más y decide ir a confesarle su amor a Mariana, la cual pues es la amiga de su amigo Jim. Este momento fue pues bastante tenso y muy intenso para Carlos, ya que pues, bueno, para Carlos y para Mariana, ya que pues Carlos es simplemente un niño y Mariana ya es una mujer adulta, la cual ya tiene un hijo de la edad de Carlos. Para esto, la reacción de Mariana pues es comprensible, ya que ella solo se sorprende, le dice que eso no está bien y que olvide el asunto, que lo deje pasar. Pero pues Carlos está bastante enamorado y pues no puede simplemente dejar pasar ese asunto. Entonces, en su inocencia, pues él cree que debería, pues que el amor debería de ser sin barreras y que pues debería de ser libre de amar a quien él quiera, pero pues no se da cuenta de lo imposible que es ese amor en su contexto. La escena pues es bastante impactante, ya que pues refleja muy bien la diferencia que hay entre la visión infantil del amor y la realidad adulta. Mientras Carlos pues ve a Mariana como alguien con quien podría estar o con alguien con quien podría tener una relación, ella simplemente entiende las consecuencias y la gravedad que hay en esta situación, aparte de que pues es un niño que tiene la edad de su hijo. No creo que sea como algo tan viable para ella tampoco. Entonces, aunque su reacción pues es amable, también marca un punto de quiebre en toda esta historia. Entonces es donde entra el capítulo 8, en donde las cosas empiezan a poner un poquito más complicadas para Carlos, ya que alguien decide pues ir a contar las cosas que sucedieron, alguien se enteró por ahí y decidió ir a contárselos pues a su familia. Sus papás reaccionaron de la peor manera, ya que pues reaccionaron como si Carlos hubiera cometido el peor de los pecados y lo regañaron muy feo. Para esto lo llevan con un sacerdote y hasta con un psicólogo para curarlo, ya que ellos piensan que tienen como una enfermedad que tiene que ser curada. Pues los papás, en lugar como de tratar de entender lo que Carlos está sintiendo y apoyarlo, pues lo castigan y lo hacen sentir súper mal y con mucha vergüenza. Pues este capítulo en sí muestra cómo era cómo era la sociedad tan estricta y tan cerrada en esa época, y pues donde no se podía hablar como que tan libremente de los sentimientos y todo se veía como si fuera un escándalo, vaya. Además de esto, pues este capítulo también refuerza la idea de la familia de Carlos, que pues según no lo ven como un niño con emociones normales, sino como alguien que está cometiendo un error terrible. Entonces, además de castigarlo no solo están castigando con palabras, sino también con medidas que son bastante extremas para un niño de su edad. Y pues lo que provoca que Carlos empiece como a sentirse aislado, confundido. Entonces pues esta parte de la historia refleja pues muy bien el peso que tenían las apariencias en la sociedad, y pues también como cualquier cosa que fuera de lo normal era como reprimida o simplemente silenciada de inmediato. Entonces como que no estaba tan bien. Entonces en el capítulo 9 podemos ver que las cosas no están mejorando para Carlos. Entonces es cuando Carlos es sacado de la escuela y básicamente lo hacen sentir así como si estuviera enfermo, como si estuviera loco, simplemente por haberse enamorado de alguien que no le correspondía. En este punto de la historia se siente completamente incomprendido. Y también, pues como está castigado sin haber hecho realmente nada malo, pues su familia y la sociedad no le permiten como expresar sus emociones. Todo esto, todo lo que está pasando, lo deja en un estado de frustración y de tristeza, ya que pues él no sabe qué está haciendo mal, simplemente se enamoró de alguien que no debía, y pues sigue la parte en donde quiere ir a buscar a Mariana. Para esto se entera de que Mariana ya se fue y que nadie sabe nada de ella.
Entonces es como, pues si ella hubiera desaparecido de la noche a la mañana y nadie se hubiera enterado de ella, pues a lo mejor por lo que pasó. Entonces esto fue un golpe demasiado fuerte para Carlos, ya que pues él nunca obtendrá las respuestas que quiere de por qué se fue o qué, o sea, ya no habló con ella ni nada. Entonces, pues él se pregunta, ¿se fue porque quiso o porque lo obligaron o alguna vez pensó en mí después de ese día? Pues todas estas preguntas se van a quedar sin respuesta ya que Carlos no volverá a ver a Mariana. Entonces, esto le da un toque melancólico y un poco trágico a la historia. Entonces, en conclusión, esos capítulos siento yo que son los más fuertes de la historia, ya que pues reflejan como toda la dureza, como qué tan cerrada era la sociedad y pues que al final Carlos era solo un niño y lo estaban castigando tan extremo que pues siendo tan chiquito él entró como en un estado de tristeza, de agobio, como que no sabía dónde estaba, qué estaba haciendo mal. Y pues sí, o sea, creo que son los capítulos más fuertes, pero que tienen un trasfondo un poquito más sentimental y siento que eso le da como el toque a la historia. En el capítulo 9, Inglés Obligatorio, nos habla de cómo es que Carlitos llega al consultorio del psiquiatra, en donde lo empiezan a entrevistar y él empieza a notar la confusión de diagnósticos entre la enfermera y el doctor, lo cual a él le parece muy ridículo y no entendía bien lo que ellos decían, porque ellos tampoco se entendían entre ellos. Después nos habla de cómo es que una vez fue a casa de un amigo y en la casa de su amigo Carlitos fue un poco irrespetuoso y entonces los papás de su amigo hablaban entre ellos en inglés, quejándose de Carlitos, y después el amigo en la escuela le dijo que debía de aprender un poco más de modales y de inglés para que no le pasara lo mismo que le pasó en su casa y de cómo sus papás lo juzgaron. De ahí, en el capítulo 10, La lluvia de fuego, nos habla de cómo es que la mamá de Carlitos seguía pensando que estaban mejor en Guadalajara y no en la Ciudad de México, ya que pues su familia venía, bueno, la mamá de Carlitos venía de una buena familia en Guadalajara, y entonces ella seguía muy atada a eso y que la gente en Guadalajara se comportaba mejor que en la Ciudad de México y en especial en la colonia Roma. En el capítulo 11, Espectros, tenemos cómo es que Isabel, la hermana de Carlitos, empieza a andar con Esteban, quien era un famoso actor en las novelas de niños y así, porque de pequeño actuaba, pero poco a poco fue perdiendo sus papeles y ya a este punto, cuando empezó a andar con Isabel, él ya no era relevante en la televisión. Y entonces él e Isabel soñaban en irse a Estados Unidos a estudiar y buscar un sueño para él en Hollywood. Pero el papá de Isabel y Carlitos, claro, no le iba a permitir. Y después, el hermano de Carlitos, el mayor, tiene un enfrentamiento con Esteban, lo cual hace que Esteban nunca regrese a buscar a Isabel. Después tenemos el capítulo 12, que es la colonia Roma, y acá nos habla de cómo es que ya había cambiado mucho la vida de Carlitos para bien, porque a su papá le empezaba a ir mejor en su nuevo trabajo, ya que después de tantas clases de inglés había vendido a la fábrica porque los detergentes ya lo estaban consumiendo y había empezado a trabajar en un nuevo negocio, ya le iba mejor. Uno de sus hermanos, su hermano Héctor, estaba en la Universidad de Chicago y sus hermanas mayores en la Universidad de Texas, y poco a poco iba progresando su vida, iban mejorando su estatus social. Él estaba jugando un día en el Junior Club tenis y al salir iba leyendo su novela de Perry Mason
se sube al camión y en la esquina de Insurgentes y habla Álvaro Obregón, uno de sus ex compañeros de clase, se sube al camión y entonces ve a Carlitos y Carlitos va a perseguirlo, lo que hace que después lo alcance y cuando lo alcanza le dice que lo invita a comer. El niño apenado acepta y después empiezan a caminar hacia una tortería. El niño pide algunas tortas y Carlitos solo pide una y empiezan a comer. El niño se veía con mucha hambre y en lo que empiezan a platicar, Carlitos le pregunta sobre Mariana y él le comenta que pasó algo trágico con Mariana, pero Carlitos nunca supo si era verdad o no, ya que después fue a buscarla y nadie le sabía decir nada, ni de ella ni de Jen, ni de Jim. Y entonces Carlitos se empieza a preocupar porque ya después no sabía si es que todo lo que había pasado era real o era una ficción que había creado en su cabeza, porque estaba muy confundido de cómo es que nadie sabía decirle nada sobre ellos.